Empezamos este episodio con una reflexión de Mary Alice sobre las distintas identidades que tuvo en vida: amante, esposa y finalmente víctima, y utiliza a Lynette como ejemplo perfecto de cómo una persona puede pasar de una etiqueta a otra sin darse cuenta. Mientras Mary Alice nos habla de la exitosa ejecutiva que alguna vez fue Lynette, vemos el contraste con su realidad actual. Antes era una mujer conocida por sus reuniones importantes, sus grandes presentaciones y su capacidad para imponerse a la competencia. Ahora la vemos recogiendo ropa, alimentando a sus hijos, limpiando manchas y sobreviviendo al caos constante de su casa. Y aquí el episodio plantea algo muy interesante. A veces no extrañamos un trabajo, extrañamos sentir que somos buenas en algo, porque Lynette eligió convertirse en ama de casa, pero una cosa es imaginar la maternidad y otra muy distinta, vivirla a las 24 horas del día, y una llamada de la escuela vuelve a recordárselo. Cuando llega descubre que sus gemelos han logrado pintar completamente de azul a una niña, y aunque Lynette intenta mantener la compostura, es evidente que cada nueva llamada de la escuela la hace sentir más frustrada y más cuestionada como madre. La maestra vuelve a sugerir que los niños podrían necesitar ayuda adicional, algo que Lynette rechaza de inmediato, y siendo sinceros, es fácil entender por qué se pone a la defensiva. Ninguna madre quiere escuchar que tal vez no puede manejar la situación por sí solo, pero también es cierto que la maestra ya parece haber agotado todas las opciones. Aquí vemos uno de los defectos más interesantes de Lynette. Cuando siente que está perdiendo el control, su primer impulso es discutir, convencer o encontrar otra solución. Lo que le cuesta muchísimo es aceptar que tal vez no tiene la respuesta. Y viendo a esa pobre niña pintada de azul, hay que admitir que la escuela tampoco está exagerando. Mientras tanto, el misterio de Mary Alice sigue creciendo. Bree le muestra a sus amigas la grabación que encontró en el consultorio del terapeuta matrimonial, y la revelación es enorme. Mary Alice confiesa que Angela es su verdadero nombre. Hasta este momento pensábamos que conocíamos a Mary Alice Young, pero ahora descubrimos que incluso su identidad era un secreto. Las amigas intentan entender qué significa todo esto. ¿Quién era Angela? ¿Por qué cambió su nombre? ¿Quién era la niña que aparecía en sus pesadillas? Y justo cuando empiezan a hacerse preguntas, Paul Young observa frente a su jardín. Y aquí nos damos cuenta de algo en la que todas parecen coincidir. Paul les produce desconfianza. Gabby es la primera en decirlo abiertamente. Cree que hay algo oscuro en él. Lynette está de acuerdo. Susan también admite que siempre ha sentido algo extraño. Por eso dudan en contarle lo de la nota que encontraron entre las cosas de Mary Alice, y al ver que está poniendo su casa en venta, saben que es algo que tendrán que decidir pronto. Y entonces aparece Bree con un comentario que rompe totalmente con el mood de sus amigas, porque mientras ellas se preguntan sobre quién es Paul Young, ella está admirando su jardín. Por otro lado, Susan sigue completamente obsesionada con Mike Delfino. La vemos observándolo desde la ventana mientras él trabaja en su jardín, y Julie, que probablemente es la persona más sensata de esa casa, ya no puede más con la situación y le pregunta directamente a su madre por qué no lo invita a salir de una buena vez. Susan insiste en que tiene una estrategia, que se está haciéndola difícil, pero quien realmente es la estratega es claramente Julie, quien termina ayudándola más que ella misma al guardarle un sobre de la correspondencia de Mike para que tenga una excusa para acercarse a él. Mientras tanto, Edie está utilizando una estrategia bastante diferente, y hay que reconocerle algo: Edie jamás ha sido una mujer sutil. Si le interesa un hombre, todo el vecindario lo sabe. Por eso resulta tan divertido verla lavando el coche de manera exageradamente llamativa, mientras Susan entra en modo pánico porque siente que la competencia está ganando terreno. Lo curioso es que ambas están tan concentradas en competir entre ellas que ninguna parece preguntarse qué quiere Mike realmente. Y eso normalmente nunca termina bien. Susan le lleva el sobre de la correspondencia a Mike antes de que Edie logre captar más su atención. Y la jugada funciona. Susan le entrega el sobre, Mike le agradece el gesto y terminan hablando sobre cine. De hecho, Mike termina invitándola a salir, algo que Susan llevaba semanas esperando que sucediera.
Mientras tanto, Edie observa toda la escena desde lejos y claramente no le hace ninguna gracia. Tan molesta termina que corre directamente a casa de Martha Huber para desahogarse. Y es que ahí se está quedando tras el incendio. Ahí la escuchamos quejarse de Susan y hace un comentario que siempre me ha causado risa. Dice que odia sus enormes ojos de cierva, asegurando que cada vez que la ve le dan ganas de salir a cazar un venado. Y honestamente, si hay algo que reconocerle a Edie es que nunca ha ocultado cuando a alguien le cae mal. Pero lo más interesante viene ahora. Al darse cuenta de que Susan está interesada en Mike, a la señora Huber le nace una idea. Por otro lado, Gabriel sigue disfrutando de su aventura secreta con su adolescente jardinero John. Incluso le dice que estar con él es como tomarse unas vacaciones del mundo. Y la verdad es que esa frase resume perfectamente la situación de Gaby, porque cada vez que está con John puede olvidarse de sus problemas, de Carlos y de lo frustrante que resulta su matrimonio. El problema es que las vacaciones siempre terminan. Y en esta ocasión terminan de golpe con la llegada del técnico de cable. John sale corriendo, Gaby intenta improvisar y todo parece solucionado hasta que descubrimos que dejó un calcetín debajo de la cama, un detalle que seguramente no pasará desapercibido. Finalmente, vemos cómo la situación de Bree sigue deteriorándose. Sus hijos ya han notado que algo ocurre entre sus padres. De hecho, Andrew parece haber entendido la situación mucho antes de lo que Bree quisiera admitir. Y cuando llegan a cenar, ocurre algo muy revelador. Mientras Bree intenta mantener la normalidad preparando una cena impecable, Daniel y Andrew observan todo y concluyen que si su madre está cocinando de esa manera es porque las cosas están realmente mal y tienen razón, porque Bree siempre ha utilizado la perfección como mecanismo de defensa. Cuando Bree pierde el control de su vida, intenta controlar todo lo demás, la comida, la casa, la mesa, las flores, todo excepto aquello que realmente se está rompiendo. Y esta vez, por más perfecta que luzca la cena, es evidente que su matrimonio ya no puede ocultarse detrás de un mantel impecablemente planchado. Lynette, de nueva cuenta, es mandada a llamar por la escuela y llega apresurada y convencida de que podrá resolver el problema en cuestión de minutos. La maestra observa desde fuera con una tranquilidad casi sospechosa y efectivamente, la situación se sale de control de inmediato. Los gemelos se niegan a separarse, hacen un escándalo y convierten algo tan simple como cambiar de salón en una auténtica batalla campal. Es que esta fue la solución que propuso ella misma, separar a sus hijos. Y aunque jamás lo admitirá en voz alta, la escena deja claro que la maestra tenía razón en algo. Estos niños son mucho más difíciles de manejar de lo que ella quiere reconocer. Volviendo a Gabriel, el técnico del cable comienza a trabajar y mientras revisa la instalación, percibe un aroma muy particular en la casa. Le pregunta a Gaby si está usando una fragancia de salvia y cítricos porque le parece increíble. Es un detalle que parece insignificante en ese momento, pero que más adelante tendrá importancia, porque nos deja ver un rasgo del técnico que más adelante será relevante. Lo que sí resulta importante de inmediato es el accidente. Después de que John saliera apresuradamente de la bañera, dejó agua y espuma regada por el piso, el técnico resbala, se golpea la cabeza contra la bañera y termina siendo atendido por paramédicos. Cuando Carlos llega a casa, escucha la explicación de Gabriel, pero algo no termina de convencerlo. La hora no le cuadra, el accidente no le cuadra, y mientras observa la bañera y la escena alrededor, es evidente que una pequeña alarma acaba de encenderse en su cabeza. Todavía no sabe qué está pasando, pero empieza a sospechar que algo no anda bien. Y cuando Carlos empieza a sospechar algo, normalmente no tarda mucho en empezar a investigar. Así que, entre identidades falsas, matrimonios en crisis, secretos escondidos y calcetines olvidados, Wisteria Lane apenas está calentando motores. Si alguien todavía tenía dudas de que Martha Huber podía ser una pesadilla, este episodio se encarga de despejarlas por completo. La vemos llegar a casa de Susan con un supuesto gesto amable, un pie recién horneado, pero desde el primer momento algo se siente extraño. Susan intenta ser cordial, aunque claramente no entiende qué hace Martha ahí, ni por qué parece tan interesada en que pruebe el famoso pie de picadillo que le preparó.
y conforme avanza la conversación, todo empieza a sentirse más incómodo. Y mientras ella misma corta el infame pie de picadillo que preparó, platica una y otra vez del significado de la palabra picadillo, de hacer pedazos a alguien, de destruirlo, y aunque Susan todavía no lo sabe, la conversación nunca fue sobre cocina. ¿Era acaso una amenaza? Una bastante retorcida además, porque Marta no tarda en sacar la verdadera razón de su visita. Sabe que Susan estuvo involucrada en el incendio de la casa de Edie y cuando muestra la taza medidora encontrada entre los escombros, Susan se queda completamente paralizada. Lo interesante aquí es que Marta ni siquiera necesita gritar o amenazar directamente. Disfruta el momento, disfruta ver a Susan incómoda, disfruta tener poder sobre alguien y eso la convierte en un personaje mucho más peligroso de lo que aparenta. Hay personas que buscan dinero, pero Martha Huber parece disfrutar todavía más el chantaje que la recompensa. Mientras tanto, en casa de Bree, la situación con Andrew sigue empeorando. Bree intenta hablar con él, pero Andrew ya descubrió que su padre se fue de casa y no está dispuesto a seguir fingiendo que todo está bien. Y la verdad es que por primera vez en mucho tiempo, Andrew tiene un punto, porque Bree le exige honestidad mientras él acaba de descubrir que ella también le mintió. Claro que Andrew aprovecha la situación para ser más cruel de lo necesario, pero detrás de toda esa actitud desafiante hay algo más simple: está herido. Sus padres se están separando y nadie le está explicando realmente qué está sucediendo. Lo triste es que Bree sigue intentando resolver el problema como resuelve todo en su vida, manteniendo la compostura. Pero esta vez, la compostura no está funcionando. Por otro lado, Gabriel vuelve a demostrar por qué ha logrado mantener su secreto durante tanto tiempo, porque cuando Carlos encuentra el calcetín debajo de la cama, durante unos segundos parece que todo está perdido, pero Gaby reacciona tan rápido que prácticamente convierte una evidencia incriminatoria en una explicación perfectamente razonable. Y hay que reconocerlo, fue una jugada brillante. Mientras Carlos sigue intentando unir las piezas del rompecabezas, Gabriel ya va 3 pasos adelante y le dice a su esposo que la señora de la limpieza utiliza calcetines para sus labores y hasta le muestra el lugar donde los guarda. Carlos, aparentemente, queda conforme con la situación. El problema es que las mentiras tienen algo muy particular. Funcionan hasta que dejan de hacerlo. Y cuanto más grande es una mentira, más difícil resulta sostenerla. Mientras tanto, Susan descubre que la pesadilla apenas está comenzando. Se encuentra en el supermercado a la señora Huber y aprovecha para dejarle claro que no hizo nada de lo que la acusa. Pero Marta ya no está interesada en escuchar explicaciones. Ahora sabe que tiene algo que Susan necesita desesperadamente mantener oculto y empieza a aprovecharse de ello. Lo peor de todo es que Susan ni siquiera puede actuar con normalidad cuando Mike intenta acercarse a ella y seguir hablando sobre su próxima salida al cine. Susan prácticamente lo rechaza para evitar darle más material a Marta. Mike se queda confundido y nosotros entendemos por qué Susan está actuando así, pero él no. Y ahí vemos una de las consecuencias más frustrantes de los secretos. A veces terminas alejando precisamente a las personas que más quieres acercar. La situación llega a un punto tan absurdo que Marta termina cargando su despensa completa a la cuenta de Susan. Y lo más desesperante es que Susan no puede hacer absolutamente nada para impedirlo. Por otro lado, Lynette sigue enfrentando un dilema bastante complicado. La conversación con Bree es bastante reveladora, porque detrás de toda su resistencia a medicar a los gemelos no solo hay preocupación, también hay culpa. Lynette siente que si necesita ayuda para controlar a sus hijos, entonces ha fracasado como madre. Y creo que muchas personas pueden identificarse con eso, con esa idea de que pedir ayuda significa admitir una derrota. Pero Bree le hace una observación importante: los gemelos no son niños fáciles. Son un desafío incluso para una mujer tan capaz como Lynette.
Lo que más me gusta de esta escena es la comparación que hace con una taza en la que bebe café en ese momento. Lynette sabe que está rota, sabe que tiene defectos, pero precisamente por eso le tiene cariño y teme que al intentar corregir a sus hijos con medicamento, también termine cambiando aquello que los hace especiales. Esa es una preocupación muy humana, una preocupación muy de madre. Y probablemente la primera vez en el episodio que vemos a Lynette hablar desde el miedo y no desde la frustración. Finalmente las 4 amigas deciden mostrarle a Paul Young la nota que encontraron entre las pertenencias de Mary Alice. Todas esperan una reacción, quizá negación, quizá sorpresa, quizá preguntas, pero reciben algo completamente distinto. Paul rompe a llorar y por unos segundos nadie sabe qué hacer, ni ellas, porque cuando más conocemos a Paul Young, menos claro resulta saber cuándo está diciendo la verdad y cuándo está ocultando algo. Y eso hace que la escena sea todavía más inquietante, porque después de leer la nota que dice «Sé lo que hiciste, me enferma y lo voy a revelar», Paul simplemente se levanta y se marcha y deja a todas con la misma pregunta que probablemente tenemos nosotros. ¿Qué fue exactamente lo que hizo Mary Alice? Parece que la pequeña crisis del calcetín quedó atrás, o al menos eso cree Gabriel. La siguiente mañana vemos a Carlos bajar las escaleras justo cuando la empleada doméstica está limpiando con un calcetín en la mano, obviamente por indicaciones de Gaby, y hay que admitir que pensó muy rápido, tan rápido que hasta involucró a la pobre mujer en una mentira que ni siquiera entiende del todo. Carlos le pregunta si siempre limpia con calcetines y la mujer responde que sí. Incluso cuando él le pregunta si es una costumbre japonesa, ella lo corrige diciendo que china. Por el momento, la explicación parece funcionar, pero cuando Carlos se va, la empleada le deja claro a Gabriel que detesta mentir. Gaby le responde que ella también detesta sus guisados, así que están a mano. ¿Qué tal? Esta es una escena divertida, pero también nos recuerda algo importante. Cada vez hay más personas involucradas en este secreto, y mientras más gente conoce una mentira, más difícil es mantenerla viva. Más tarde, Gabriel lleva la situación a un nivel completamente absurdo. Aparece escondida en el partido de fútbol de John, usando sombrero y gafas oscuras únicamente para entregarle sandalias. La razón, el famoso calcetín. Gaby le explica que de ahora en adelante no puede permitirse que Carlos vuelva a verlo usando calcetines deportivos. Y aunque la escena es bastante cómica, también demuestra hasta qué punto ha llegado para proteger su secreto. Gaby se percata de que los amigos de John se le quedan viendo y la señalan. Le pregunta a John si se atrevió a contar lo que pasa entre ellos, pero al parecer él también es hábil para mentir. Le dice que la ven porque es muy sensual y no porque sospechen algo. Gabriel, por supuesto, se la cree y recibe el cumplido encantada. Y aquí vemos uno de los rasgos más constantes del personaje. A Gaby le gusta la atención y mucho. Tanto que a veces olvida que precisamente esa necesidad de sentirse admirada es una de las razones por las que terminó metiéndose en este problema. Mientras tanto, en casa de Bree, la relación con Andrew sigue deteriorándose. Cuando descubre que son más de las 9 de la noche y su hijo sigue sin aparecer, intenta localizarlo por teléfono utilizando a Danielle como intermediaria. El problema es que Danielle es incapaz de fingir naturalidad y Andrew detecta la trampa de inmediato. Cuando Bree toma el teléfono y exige respuestas, Andrew revela que está en un bar y le cuelga sin más. Y aquí hay algo interesante. Durante gran parte de la serie, o lo que hemos visto hasta ahora, Andrew suele parecer simplemente desafiante o insoportable, pero en este episodio empieza a sentirse algo diferente. Se siente herido, está furioso con su madre y está utilizando esa furia para castigarla. Por supuesto, Bree no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Investiga su habitación, encuentra una pista y termina llegando al bar en donde está. Y aunque ella llega sorprendiendo a los presentes, Andrew está decidido a quedarse viendo el espectáculo. Así que ella utiliza el arma que mejor domina, la incomodidad. Mientras observan a la bailarina, Bree empieza a reflexionar en voz alta sobre todas las malas decisiones, tragedias y decepciones que pudieron llevar a esa mujer hasta un tubo de baile. Andrew intenta ignorarla, pero resulta imposible.
hasta que uno de los hombres presentes termina suplicándole a Andrew que se vaya con su madre porque les está arruinando la noche, así que a Andrew no le queda de otra que retirarse. Por otro lado, Susan ya empieza a comprender el verdadero alcance del problema en el que está metida. Escucha un mensaje de voz que Marta le dejó en su buzón y descubre que ahora el chantaje tiene una nueva tarifa, $700. Lo más aterrador para Susan es que empieza a darse cuenta de que esta situación está lejos de terminar, porque Marta no quiere una disculpa, no quiere justicia, ella quiere beneficios. Y una vez que alguien descubre que puede sacar provecho de una situación así, rara vez se conforma con una sola cosa. Desesperada, Susan acude a la persona en la que más confía, una escena que vuelve a demostrar quién es realmente la adulta en esa casa. Mientras Susan entra en pánico y considera confesarlo todo, Julie es quien piensa en las consecuencias. Le recuerda que aunque haya sido un accidente, Carl, su padre, podría utilizarlo para reclamar su custodia. Y ahí entendemos algo importante. Para Susan, el problema es Marta. Para Julie, el problema es perder a su mamá. Y es que a veces los hijos entienden mucho mejor lo que está en juego que los propios adultos. Finalmente volvemos a la historia de Gabriel. Y aquí es donde las sospechas de Carlos empiezan a tomar forma. Carlos busca a John para preguntarle sobre el día en que ocurrió el accidente del técnico del cable. Al principio parece una conversación inocente, pero poco a poco empieza a sentirse como un interrogatorio. John intenta responder, luego se contradice, después corrige lo que dijo y finalmente admite, sin querer, que Gabriel habló con él sobre el tema. Y eso es exactamente lo que Carlos necesitaba escuchar, porque ya no está investigando si algo pasó, ahora está intentando descubrir lo que está ocultando. Y cuando Carlos empieza a seguir una pista, normalmente no tarda mucho en llegar a la verdad. Así que mientras Susan se hunde cada vez más en el chantaje, Andrew convierte su rebeldía en una guerra abierta contra Bree, y Lynette sigue cuestionándose si está tomando las decisiones correctas como madre, Gabriel enfrenta un problema completamente distinto. Por primera vez, Carlos ya no está ignorando las señales, está empezando a unirlas. Después de la conversación con Julie, Susan toma una decisión desesperada. Si Martha Huber piensa seguir chantajeándola usando la famosa taza medidora, entonces habrá que recuperar la evidencia. Y así es como madre e hija terminan organizando algo que, dicho en voz alta, suena bastante mal. Entrar a la casa de una vecina, recuperar una prueba incriminatoria. Susan intenta convencerse de que no está robando nada. Después de todo, la taza era suya. Julie incluso le ayuda a tranquilizar la conciencia, argumentando que técnicamente solo la están recuperando. Mientras Marta sale de casa, ponen el plan en marcha. Julie entra discretamente al jardín y Susan se queda afuera vigilando. O al menos esa era la idea. Porque justo en ese momento aparece Mike y una vez más, el universo parece empeñado en complicarle la vida a Susan Meyer. Mike quiere saber si todo está bien entre ellos, le confiesa que la sintió distante la última vez que hablaron y vuelve a invitarla a salir. Y aquí da un poco de tristeza ver a Susan porque claramente quiere decir que sí, quiere aceptar la invitación, quiere dejar atrás todo el drama, pero el chantaje de Marta la tiene tan nerviosa que ni siquiera puede disfrutar el momento. Y por si la situación no fuera suficientemente complicada, aparece Edie. Y a partir de aquí, la escena se vuelve un auténtico desastre. Susan intenta impedir a toda costa que Edie entre a la casa de Marta, mientras Julie sigue dentro buscando la taza. La detiene una vez, luego otra y después otra más, hasta que sus excusas empiezan a volverse cada vez más absurdas. Y es justamente esa desesperación la que termina costándole caro. Porque en un intento por mantener a Edie lejos de la casa, Susan acaba ofreciéndole algo que jamás habría querido ofrecerle: su lugar en la cita con Mike. Una decisión impulsiva, desesperada y tomada sin pensar en las consecuencias. Lo peor es que Mike presencia toda la escena completamente confundido, no entiende por qué la mujer que parecía interesada en él ahora prácticamente lo está regalando a otra. Mientras tanto, Julie consigue salir con la taza medidora. La misión fue un éxito.
Pero Susan acaba de perder algo que llevaba tiempo intentando conseguir y una vez más vemos un patrón muy común en ella. Susan suele resolver un problema creando otro. Mientras tanto, Carlos está convencido de haber descubierto al hombre que estuvo con Gabriel y decide tomar cartas en el asunto. Llega furioso a casa del técnico del cable y lo golpea brutalmente, convencido de que está defendiendo su matrimonio. Esta es una escena tensa al principio porque después de toda la golpiza, Carlos comienza a observar los detalles de la casa. Los pósters, las fotografías, la decoración y poco a poco se da cuenta de algo importante. El chico es gay y él mismo se lo confirma. De hecho, cree que por eso Carlos lo atacó. Ahí se da cuenta que se equivocó de sospechoso por completo, y aunque el técnico termina aclarándole la situación, el daño ya está hecho. Lo interesante aquí es que la escena nos dice mucho sobre Carlos, porque antes de preguntar, antes de investigar, antes de buscar pruebas, actúa, y eso es exactamente lo que lo vuelve tan peligroso cuando sospecha algo. Por otro lado, Paul Young reaparece para intentar explicar su extraña reacción ante la nota. Vemos a Paul intentando tomar el control de la narrativa. Hasta ahora eran las mujeres quienes intentaban descubrir sus secretos. Ahora es él quien les cuenta una historia. Les asegura que Mary Alice llevaba tiempo atravesando problemas emocionales y que incluso escribía notas extrañas llenas de odio. Según él, la nota que encontraron no sería una amenaza externa, sería simplemente una muestra más de esos problemas. Y aunque Lynette y Gaby lo escuchan con atención, algo no termina de encajar, porque la historia puede sonar convincente, pero no se siente convincente. Y cuando Paul se marcha, ambas llegan exactamente a la misma conclusión. No le creen, porque hay historias que suenan bien y otras que simplemente suenan ensayadas. Mientras tanto, Lynette finalmente enfrenta la decisión que lleva evitando en los últimos días. La vemos observando fotografías de la mujer que solía ser, la ejecutiva exitosa, la profesional admirada, y mientras escucha el caos provocado por sus hijos, parece preguntarse si realmente está ganando esta batalla. Por eso decide intentar la medicación, pero el momento resulta casi cómico. Las pastillas se caen, los niños salen corriendo, se esconden debajo de la mesa y convierten una vez más una tarea sencilla en una misión imposible. Y es ahí cuando Lynette entiende algo. Quizá sus hijos son difíciles, quizá la vuelvan loca, quizá la agotan todos los días, pero también son exactamente quienes son. Y por primera vez parece aceptar que no quiere correr el riesgo de perder eso. La escena termina con ella observándolos jugar mientras se toma una copa de vino para relajarse. Y siendo honestos, probablemente fue la única medicina que realmente quería tomar. Finalmente, Bree y Andrew tienen una conversación que llevaban necesitando desde hace tiempo. Bree admite que se equivocó al mentirles sobre la situación con Rex. Andrew sigue siendo sarcástico, sigue siendo difícil, pero poco a poco la conversación deja ver algo que había estado escondiendo detrás de toda su rebeldía. Miedo, porque cuando finalmente admite que no quiere que su padre se vaya, entendemos que toda su actitud no era únicamente enojo, era dolor. Y por primera vez vemos a Bree y Andrew hablando como madre e hijo en lugar de como enemigos. No resuelven sus problemas, pero al menos dejan de pelear por un momento y eso ya es un avance. La señora Martha Hubert se da cuenta de que ha perdido a su víctima y va a la casa de Susan para decirle que ya sabe que ha recuperado su taza medidora, pero le pide que vuelvan a la misma relación cordial que tenían antes de que ella empezara con sus extorsiones. Susan le dice que sí, que así será, que seguirá intentando ser una buena vecina, pero que cuando la salude, cuando se la tope en la calle y le diga «Buenos días, señora Hubert», en realidad estará odiándola desde lo más profundo. La señora Hubert entiende el mensaje. El episodio cierra regresando al misterio principal. Susan, Lynette, Gabriel y Bree vuelven a discutir la nota. Y ninguna cree la historia de Paul. Ninguna cree que Mary Alice enviara amenazas a sí misma. Y Susan es quien plantea la idea más importante de todas. ¿Quién escribió esa nota? Entonces, ¿existe una persona que conocía el secreto de Mary Alice? Y mientras las mujeres intentan averiguar quién pudo ser, descubrimos que Paul también ha comenzado su propia investigación. Contrata a un detective privado y le entrega la nota. Quiere encontrar a la persona que la escribió.
Y es entonces cuando Mary Alice nos deja una pregunta que cambia por completo la perspectiva del misterio. Porque quizá el responsable no sea un extraño, quizá no sea un enemigo lejano, quizá haya estado viviendo en Wisteria Lane todo este tiempo. Y con esa idea termina el episodio, no con respuestas, sino con una sospecha mucho más inquietante, que el peligro podría estar mucho más cerca de lo que todos imaginan. Este episodio empieza hablando de identidades y termina cuestionando todas ellas, porque durante todo el capítulo vemos a personajes intentando sostener una imagen de sí mismos, mientras la realidad poco a poco les demuestra otra cosa. Lynette sigue queriendo ser la mamá que puede con todo, pero empieza a descubrir que pedir ayuda no siempre significa fracasar. Bree sigue intentando ser la esposa perfecta, la madre perfecta y la mujer perfecta, aunque su familia ya puede ver las grietas que ella se esfuerza tanto en esconder. Gabrielle sigue convencida de que puede controlar cada detalle de su doble vida, pero las mentiras empiezan a multiplicarse más rápido de lo que puede manejarlas. Y Susan pasa gran parte del episodio intentando solucionar problemas que ella misma va creando sobre la marcha. Porque si algo aprendimos hoy es que Susan tiene un talento especial para convertir una situación complicada en una todavía más complicada. Pero detrás del humor, de los malentendidos y de los momentos absurdos, este episodio también nos deja algo mucho más interesante. Las apariencias pueden protegerte durante un tiempo, pero tarde o temprano la verdad siempre empieza a filtrarse por alguna parte. Y creo que es eso justamente lo que está ocurriendo en Wisteria Lane. Las mentiras de Gabrielle, la crisis de Bree, las dudas de Lynette, los problemas de Susan y por supuesto el enorme misterio de Mary Alice. Porque mientras todas intentan mantener sus propias vidas bajo control, hay una pregunta que sigue creciendo en el fondo de la historia. Si Mary Alice no se escribió esa nota, ¿quién lo hizo? Y más importante todavía, ¿qué era tan terrible que la llevó a quitarse la vida? Porque después de este episodio, una cosa queda clara. Mary Alice no era la única mujer de Wisteria Lane que estaba ocultando secretos. Solo fue la primera en pagar el precio de ellos. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video te hizo reír, pensar, emocionarte o simplemente pasar un buen rato, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigas. Aquí en Chick Flick siempre hay espacio para recordar nuestras pelis y series favoritas, descubrir personajes con los que conectamos y hacer introspección, pero con estilo. Déjame un comentario contándome qué te pareció, porque me encanta leerte y armar conversación contigo. Y si te gustó lo que viste, quédate cerquita porque lo que viene está muy chick flick. Nos vemos en el próximo video.